a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a nada más y nada menos que a Gabriel García Márquez, un gran escritor y periodista colombiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Hoy vamos a explorar un poco de su obra periodística, que es de una calidad de importancia tan grande como lo fue la de su obra novelística, la de su obra narrativa. De hecho, tanto la obra periodística, reporteril que tuvo García Márquez en sus años iniciales, va a sentar las bases de lo que sería posteriormente su obra literaria. García Márquez, o Gabo, como le decían sus amigos y familiares más cercanos, nació en Aracataca, una población de Colombia, en marzo del año 1927. Tuvo una infancia muy rica en cuanto a nivel literario, porque se crió desde sus años tempranos con sus abuelos y sus tías. De hecho, su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, quien había participado en distintas batallas y guerras en el siglo XIX, le va a contar muchas historias a Gabriel García Márquez desde muy pequeño, ya sea de índole popular o de índole militar sobre todo. Así que de alguna forma podemos afirmar que este va a ser el germen que va a conducir a García Márquez a interesarse por, más que escribir, a relatar historias, ¿no? De una forma amena, entretenida y sobre todo con muchos elementos propios locales y también de lo maravilloso o incluso de lo mágico, de lo fantástico. Él va a combinar, digamos, estos aspectos hasta que muchos años después, tanto María Vargas Llosa como gran mayoría de críticos van a denominar una nueva corriente en la escritura de García Márquez, que es el realismo mágico o lo real maravilloso. La figura del abuelo y tanto también de sus tías, que le enseñaron a consultar diccionarios, enciclopedias, fomentaron el interés de García Márquez por la vida, la tradición y sobre todo por lo sobrenatural. Esto va a ser una impronta muy marcada en García Márquez, ¿no? Ya en el año 1947 él va a ingresar a la Universidad Nacional en Bogotá. No obstante, García Márquez no se va a sentir del todo cómodo porque prácticamente por obligación de su padre él va a tener que estudiar Derecho, ¿no? Hasta que el año 1950, 2 años y medio después aproximadamente, él va a abandonar la carrera y va a dedicarse exclusivamente a la labor periodística. Va a escribir columnas, va a escribir algunos reportajes y crónicas en diversos diarios, pero principalmente en el diario El Universal, ¿no? A partir del año 1954 se integra al diario El Espectador, que tiene gran popularidad en Colombia incluso hasta nuestros días, ¿no? Otro tema importante que, digamos, podemos exponer y podemos extraer también de esta etapa universitaria de García Márquez es que tanto en su juventud ni más adelante se graduaría ni terminaría, digamos, de estudiar temas o materias universitarias, ¿no? Decidió optar sin duda por el mundo de las letras, ¿no? Y se dedicó totalmente a ellas. Quiero precisar algo importante también, que en sus primeros escritos de este gran autor no fueron en narrativas, sino que fueron en poesías, ¿no? Él escribió en decasílabos, es decir, versos de 11 sílabas, sonetos y otras composiciones, pero al final terminó optando por la narrativa, ¿no? De un nivel más o menos publicable. Es así que poco a poco irá pues publicando diversas columnas de opinión, crónicas, reportajes y otros géneros donde va a explotar en diversas comisiones la capacidad expresiva del lenguaje, con un estilo ameno y sobre todo rozando un poco la hipérbole, ¿no? ¿Qué significa la hipérbole? La magnificación de un objeto o de un tema sin caer en la deformación de la realidad, ¿no? Los textos de García Márquez avanzarán también en paralelo con sus proyectos literarios hasta que en 1955 él va a publicar su primera novela, que se llama La hojarasca, ¿no? Con los años seguirían La mala hora, El coronel no tiene quien le escriba y otros más, donde ya se empieza a prefigurar, se empieza a aparecer la ciudad de Macondo, ¿no? Que es esta especie de ciudad-mundo donde viven gentes con formas, actitudes y personalidades propias del Caribe, con aspectos irreales, o más bien de realismo mágico, ¿no? Lleno de folclore y otras características que incluso podemos ya estudiar más detenidamente en otras ediciones. Ahora, la obra que lo consagra y que también en muchas ocasiones recibe el título de Novela Total de 100 años de soledad, publicada en el año 1967. Posteriormente va a escribir historias donde resaltarán sobre todo, e incluso considerada su segunda obra maestra, Crónica de una muerte anunciada, incluso descrita por el propio Gabriel García Márquez como una de sus novelas, o acaso la novela más difícil de escribir,
porque a pesar de que es breve, no supera las 100 o 150 páginas, es complicada en cuanto a su estructura, ¿no? Inicia con digamos, el asesinato de Santiago Nazar, el protagonista, y si uno, digamos, quiere conocer cómo ha sido asesinado y revisa las páginas del final, tampoco va a encontrarlo ahí, ¿no? Entonces es una estructura entremezclada donde se combinan los tiempos y donde realmente exige mucho al lector reconstruir la historia, lo cual realmente es uno de los principales aportes de García Márquez al mundo de la literatura también, que conformó el boom de la literatura latinoamericana, ¿no? Conformada por Mario Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, el escritor mexicano. Sin más preámbulos, vamos a culminar estos aspectos biográficos de García Márquez, que finalmente en el año 2014 fallece a causa de una complicación de cáncer linfático que tenía desde el año 1999, ¿no? Tras la noticia, en Colombia incluso se decretaron 3 días de duelo nacional. Ahora sí, vamos a explicar un poco del libro que vamos a relatar hoy, ¿no? Que se llama Crónicas y Reportajes. Es un libro publicado hace 40 años ya, en 1980, pero que reúne todas las historias y trabajos periodísticos de García Márquez que escribió entre los años 1953 y 1954, ¿no? Hasta un año antes de publicar su primera novela, que se llama La hojarasca. Vamos a narrar ahora uno de sus grandes reportajes, que se llama El muerto alegre. Vamos a citarlo a continuación. Quien ha oído hablar de la sierpe tiene también noticia de una de sus patéticas prácticas, el muerto alegre. Es la dramática ceremonia a través de la cual el cadáver informa a quienes lo llevan a la sepultura si está conforme o insatisfecho con su estado. Como el cadáver no es amortajado, sino colocado en una caja hecha sobre medidas imprecisas, el cuerpo no ajusta siempre en el ataúd. Cuando el cortejo se echa a trotar en los terrenos secos de la guaripa, el cadáver desajustado golpea contra las tablas, al compás del trotecillo alegre de quienes lo conducen. En determinadas circunstancias, el cuerpo no da tumbos dentro de la caja, y sus conductores consideran su silencio como una confesión de su incomodidad en la muerte. Pero en la mayoría de los casos el cadáver golpea, adquiere y conserva el ritmo del trote. Esa señal precipita el regocijo de la comitiva y estimula la juerga. Va alegre el muerto, va alegre el muerto, gritan entonces los sencillos habitantes de la sierpe, que irrumpen jadeantes y dichosos en la calle de la guaripa, donde vienen a sepultar un cuerpo maltratado y descompuesto. El cadáver de un hombre que fue justo y pregona con fuertes y acompasados golpes de su cabeza contra las tablas, que se siente feliz en el paraíso. Este es el fragmento de una historia en realidad bien particular, ¿no? De hecho, el título de la crónica, que se llama El muerto alegre, de por sí ya llama la atención a cualquier lector a seguir continuando con la historia, ¿no? De hecho, las descripciones en este pequeño fragmento de la crónica son interpretativas, hay concisión y sobre todo la transmisión de la calidez y juicios de valor sobre esa tradición en La Sierpe, ¿no? Una localidad de Colombia. Ahora, si bien es cierto, García Márquez narra cómo los curiosos se unen al traslado de un cadáver, también expresa objetivamente las razones por las que el cadáver se mueve. Es decir, no deja de, digamos, contrastar la versión de los pobladores con la realidad misma, ¿no? Que es, digamos, el cadáver se mueve por el mismo trote de las personas y sobre todo por la estrechez del cajón o del ataúd, ¿no? Entonces es un muy buen contrapunto con la historia, además que tiene un lenguaje bastante ameno y entretenido. Vamos a ir con la siguiente cita, que corresponde a otra gran crónica, ya de un tema mucho más trascendental y menos local, ¿no? Que se refiere al bombardeo de la bomba atómica en Hiroshima en agosto de 1945. La crónica se titula En Hiroshima a 1.000.000 de grados centígrados. Vamos a ir con uno de sus fragmentos. Todos los habitantes, salvo los sacerdotes católicos y 500 japoneses, profesaban el culto de Buda. Había 750 templos y apenas una pequeña parroquia católica en el centro mismo de la explosión y una capilla en el noviciado, a 6 kilómetros de distancia.
A pesar de que nunca había padecido un bombardeo, la población de Hiroshima, severamente disciplinada, se precipitaba a los refugios cada vez que sonaban las sirenas de alarma. Había numerosas sirenas distribuidas por toda la ciudad. El 6 de agosto de 1945, un poco antes de las 8 de la mañana, los ciudadanos se dirigían a su labor, y los niños en la escuela, las clases comenzaban a las 7. Oyeron sonar las sirenas y corrieron a los refugios antiaéreos. Poco después se anunció que había cesado el peligro y la ciudad reanudó su marcha normal. El flash. El padre Arrupe cuenta que en ese instante, después de la misa y el desayuno, se encontraba en su alcoba cuando sonaron las sirenas de alarmas. Luego oyó la señal de que había cesado el peligro. El día comenzaba como siempre. De pronto había un resplandor como el de la bombilla de un fotógrafo, dice el padre Arrupe. Pero no recuerda haber escuchado la explosión. Hubo una vibración tremenda. Las cosas saltaron de su escritorio y la alcoba fue invadida por una violenta tempestad de vidrios rotos, de pedazos de madera y ladrillos. Un sacerdote que avanzaba por el corredor fue arrastrado por un terrible huracán. Un segundo después surgió un silencio impenetrable, y el padre Arrupe, incorporándose trabajosamente, pensó que había caído una bomba en el jardín. ¿Qué pasó? Ahora cualquiera entiende esto, explica el padre Arrupe. Pero aquel día nadie había oído hablar de una bomba atómica ni de la posibilidad de que alguien la fabricara y la lanzara sobre una ciudad de 400.000 habitantes. Pensaron que se trataba de un accidente local y los funcionarios del noviciado se dirigieron a la ciudad a prestar los primeros auxilios. En aquel instante fueron aterradores, pero en la actualidad aquellos fenómenos están perfectamente explicados. La condensación del vapor provocada por la inconcebible elevación de temperatura, que se ha calculado en 1.000.000 de grados centígrados, fue el origen de la lluvia torrencial. El vacío, la descomposición provocada por la violenta absorción, dio origen al huracán apocalíptico que contribuyó a agravar la confusión y el terror. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo García Márquez hace también un equilibrio entre las cifras y, digamos, el modo también bastante certero, preciso de describir las sensaciones que se vivieron en ese momento, ¿no? Recoge un testimonio, el del padre Arrupe, ¿no? Que fue uno de los sobrevivientes de la bomba atómica que cayó en Hiroshima en agosto de 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. De hecho, varios historiadores consideran que este fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo se narra el testimonio de una víctima, también podemos ver cómo se cuenta un hecho relevante de forma internacional, ¿no? En el caso anterior vimos el aspecto tradicional de una localidad colombiana, pero acá, digamos, lo que hace García Márquez es reconstruir el momento de la explosión de la bomba atómica y los efectos temporales que tuvo en Japón. Además, como ya les he mencionado, es el equilibrio entre las cifras y también las oraciones, ¿no? Algo que se rescata mucho en García Márquez, por ejemplo, en su obra periodística y también en su obra narrativa, es la densidad, ¿no? ¿A qué se refiere, por ejemplo, con densidad? A la capacidad de decir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de palabras. En eso García Márquez, digamos que va a ser uno de los más grandes referentes y exponentes porque aglutina una gran cantidad de significados en pocas oraciones o en pocas frases. Y eso se ve bastante también mucho en 100 años de soledad. Vamos a ir con la última cita del programa, de que corresponde a la crónica Una visita al cementerio de las cartas perdidas. Alguien puso una carta que no llegó jamás a su destino ni regresó a su remitente. En el instante de escribirla, la dirección era correcta. El franqueo intachable y perfectamente legible el nombre del destinatario. Los funcionarios del correo la tramitaron con escrupulosa regularidad. No se perdió una sola conexión. El complejo mecanismo administrativo funcionó con absoluta precisión. Lo mismo para esa carta que no llegó nunca, que para el millar de cartas que fueron puestas el mismo día y llegaron oportunamente a su destino. El cartero llamó varias veces, rectificó la dirección, hizo averiguaciones en el vecindario y obtuvo una respuesta. El destinatario había cambiado de casa. Le suministraron la nueva dirección con datos precisos, y la carta pasó finalmente a la oficina de listas, en donde estuvo a disposición de su destinatario durante 30 días. Los millares de personas que diariamente van a las oficinas de correo a buscar una carta que no ha sido escrita jamás, vieron allí la carta que sí había sido escrita y que nunca llegaría a su destino. La carta fue devuelta a su remitente.
pero también el remitente había cambiado de dirección. 30 días más estuvo su carta de vuelta aguardándolo en la oficina de lista, mientras él se preguntaba por qué no había recibido respuesta. Finalmente, ese mensaje sencillo, esos 4 renglones que acaso no decían nada de particular, o acaso eran decisivos en la vida de un hombre, fueron metidos dentro de un saco, con otro confuso millar de cartas anónimas y enviadas a la pobre y polvorienta casa número 567 de la carretera octava. Ese es el cementerio de las cartas perdidas. ¿Qué podemos, digamos, deducir de esta gran introducción, ¿no? Que la crónica lo que evidencia es a dónde van esa cantidad de cartas, esa cantidad de misivas que, digamos, en la década de los 50 todavía se escribía y se dejaba en los correos para ser enviadas, cuando no llegan a su remitente o cuando no llegan, perdón, a su destinatario, ¿no? En la que la carta queda en el aire, queda en medio de, digamos, de la administración pública y nunca llega a su destino y tampoco se le puede devolver a quien escribió la carta, ¿no? Es una forma muy, pero muy llamativa de, digamos, describir a dónde van esas cartas, ¿no? De repente, como lo indica García Márquez en una de sus líneas, ¿no? Podía cambiar la vida de un hombre o simplemente no tenía mayor interés, ¿no? No había mayor importancia en esa carta, sin embargo quedan en el aire, ¿no? Por eso lo llama el cementerio de las almas perdidas, reposan ahí, están muertas, nunca llegan a su lugar. Es una forma muy simbólica de describir el mensaje que nunca llega a su destino, ¿no? Creo que a modo de conclusiones podemos resaltar esta última capacidad de densidad, de síntesis que tiene García Márquez, que es una regla que parece haber regido no solamente la obra periodística, sino también la obra literaria de Gabo. Y otro tema, ya como punto final de recomendación, es que vamos a encontrar en su obra periodística, que está reunida en los libros llamados Textos Costeños, también de la editorial Oveja Negra, que es de la misma editorial de este libro, que lo reúne en varios volúmenes, ¿no? Donde se encuentran perfiles, columnas de opinión, reseñas de libros y mucho más, ¿no? Ahora recuerden que estos textos que les acabo de leer también los pueden encontrar en internet o también lo pueden encontrar en editoriales antiguas o sobre todo también en últimas ediciones que han salido en los últimos años también, ¿no? Espero que el programa haya sido de su agrado. Nos reencontramos ya en la siguiente edición de Contextos. Conmigo será hasta la próxima.